Muy buenas noches a cada una de las personas que en estos momentos nos están viendo. Saludamos a cada una de las personas que en estos momentos se están conectando y a las que próximamente lo van a hacer. En estos momentos vamos a ver un tema muy importante como ha sido el día de ayer. Recordemos que esta semana estamos viendo textos bíblicos controversiales. Muchos textos de estos hacen que mucha gente incluso crea cosas que no son y otras muchas veces fortalece lo que han creído hasta el momento. Hoy vamos a hacer una pregunta que es base de este estudio y se llama, bueno, ¿el ladrón en la cruz fue al paraíso el día que murió? Recuerden esta pregunta, ¿el ladrón en la cruz fue al paraíso el día que murió? Antes de iniciar con este tema, vamos a tener una palabra de oración y les voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que están allí viéndonos que inclinemos el rostro. Misericordioso Padre, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Benditos Padres, que seas tú dándonos a través de tu Espíritu Santo el conocimiento, la sabiduría para poder comprender este mensaje y aún mejor poder predicar tu palabra a cada una de las personas que lo necesitan, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que este video, Señor, donde llegue, sea comprendido por ellas y que vean, Señor, en este video lo maravilloso que tú eres. Bendícenos, guárdanos, Señor, y que seamos nosotros los que estamos aquí presentes eh, útiles para poder dar este mensaje. Bendícenos, guárdanos, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, buenas noches, Oscar, Freddy, ¿cómo están? Buenas noches, Diego. Feliz, como Buenas siempre, noches, Diego. de encontrarnos con todas las personas que nos ven y que podamos, en este caso, compartir estos temas. Y más en esta semana que tenemos unos temas que tienen referencia a lo que es, digamos, textos difíciles o controversiales, que nos ayudan, pues, a cimentar más nuestra fe y que seamos muchísimo más, digamos, certeros en la interpretación de la palabra. Entonces, no se les olvide a las personas sus aportes, preguntas, todo lo pueden dejar en la caja de comentarios. ¿Cómo está, Oscar? Buenas noches a cada uno de ustedes, Diego, Freddy, Dios les bendiga, y a los que nos escuchan en este momento, que están conectándose por medio de Facebook Live. Los invitamos para que puedan disfrutar de este tema el día de hoy, para poder aprender juntos sobre la palabra de Dios. Muy bien, gracias a Dios estamos aquí. Entonces vamos a comenzar con una pequeña introducción para los que están acabando de llegar. Hoy vamos a ver un tema bien interesante y es: ¿el ladrón en la cruz fue al paraíso el día que murió? Es una buena pregunta y vamos entonces a empezar a analizar esto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Miren que esta semana estamos analizando textos controversiales, ¿no? Pero la temática ha sido con respecto al alma inmortal, al infierno, a la vida después de la muerte, un tema que ya habíamos tocado la semana antepasada. Pero estamos analizando ahora textos que parece que contradijeran todo lo que hablamos la semana pasada. Pero entonces, por eso estamos dándole un enfoque, una ampliación, una profundización a cada uno de estos textos para ver que realmente no es que se contradigan, porque la Biblia no se contradice, sino que más bien se malentienden. ¿Listo? Y quisiéramos analizar entonces la promesa de Jesús al ladrón en la cruz. Curiosamente, también este texto lo encontramos en Lucas. Ayer el capítulo era el 16, que era el de Lázaro y el rico, y también estaba en Lucas. Este también lo encontramos en Lucas, curiosamente. Y mire lo que sucede aquí. La promesa de Jesús al ladrón en la cruz, que se registra en Lucas, más exactamente capítulo 23, versículo 43, que dice lo siguiente, Lucas 23, 43, dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es un texto que se ha malinterpretado y vamos a ver por qué se ha malinterpretado. Mire que este texto ha sido usado tradicionalmente como una importante prueba de la inmortalidad del alma, es decir, la creencia de que el espíritu o el alma de los fieles fallecidos tiene existencia consistente en el cielo antes de la resurrección. De acuerdo con ese concepto, que es compartido por la vasta mayoría de los cristianos, cuando el criminal penitente le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino, se le aseguró que estaría en el paraíso ese mismo día.
con respecto a lo que creían, a lo que creen la vasta mayoría del cristianismo. Y vamos a ver que realmente no es así. No es que en ese mismo momento, en ese mismo instante, ya ese ladrón de la cruz iba a disfrutar del paraíso, que en este sentido entendemos que es el reino de los cielos. Pero vamos entonces a profundizar lo que tenemos para esta noche con Freddy y con Diego. Bueno, es interesante porque lo que presenta el problema de este versículo es un problema que realmente no solamente se puede ver a través de esta parábola en particular, sino que se ve en todo aspecto de la vida. Diariamente muchas de las interpretaciones que se dan a textos, noticias o información que uno puede percibir en cualquier medio, tiene que ver también con el problema que tiene particularmente este texto. Y el problema real que tiene este texto es una puntuación. El problema depende de cómo se coloca la puntuación en la declaración de Jesús. Si se pone la coma o los dos puntos antes de hoy, como lo hace la mayoría de las traducciones, el pasaje reza de la siguiente manera. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si la coma o los dos puntos se coloca después de hoy, entonces Jesús simplemente había dicho, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso entonces decir Jesús realmente? Y es interesante porque si nosotros empezamos a analizar este texto, así como lo estamos notando desde el punto de vista de lo que es la puntuación, nos damos cuenta que cambia completamente el sentido de lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el mismo. Ahora, no se les olvide que al igual que ayer que estuvimos estudiando otro versículo que era controversial, nosotros no podemos con este versículo descartar lo que es una cantidad de versículos que hablan de otra manera de interpretar lo que es la doctrina de cuando uno muere, si realmente va al cielo o qué es lo que sucede con nosotros, ¿sí? Entonces, este versículo uno tiene que entrar a mirarlo detalladamente, qué es lo que pasa y por qué parece mostrar una significación diferente al resto de lo que dice la Biblia. Si realmente es así o es que nosotros lo estamos interpretando mal. Entonces, mire que la puntuación en ese momento está generando una confusión realmente muy fuerte en lo que es la interpretación. Entonces, yo creo que vamos a analizar ese tema hoy profundamente y vamos a darnos tiempo para dialogar y les pedimos a cada una de las personas que nos agreguen también información vital que vean a través de esa interpretación. Bueno, es increíble cómo una simple coma puede cambiar un mensaje y eso digamos que no aplica no solo para muchos pasajes o incluso este pasaje de la Biblia, sino para la comunicación que hoy en día utilizamos. Muchos mensajes cambian simplemente por el uso, bueno, de una coma o digamos de una puntuación que es importante entenderlo. Bueno, en los primeros siglos del cristianismo, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos sin separación entre palabras y frases. Y escasa, digo que son muy poco contados los versículos que tengan alguna puntuación. Digamos que esta escasa puntuación se utilizó para indicar cómo debería leerse el texto. Por ejemplo, la coma se introdujo tardíamente. Al principio esto no existía, esto ya fue cuando empezó a traducirse la Biblia, a pasarse de un escrito a otro, a transcribirse, se empezó a utilizar la coma o de cualquier otro signo de puntuación. Ya sabemos y debemos entender esa parte. En los manuscritos griegos revela solamente la comprensión en boga del significado del pasaje. Así cuando se puso la puntuación en Lucas 23:43, la coma fue colocada antes de hoy, no por razones gramaticales, sino por la convicción teológica. Normalmente cuando nosotros sabemos que si nosotros tenemos ciertos pensamientos, ciertas preconcepciones de lo que vemos, de lo que está a nuestro alrededor, normalmente nosotros escribimos lo que sentimos, lo que vivimos, las ideas que tenemos. Cada vez que nosotros miramos un autor realmente, un autor humano, porque recordemos que la Biblia, el autor fue Dios, simplemente varios escritores fueron 40 los que escribieron la Biblia, ellos fueron inspirados por Dios, pero digamos que en el caso de un ser humano, cuando usted escribe un texto, esos textos que usted escribe tienen que sus pensamientos, todas las cosas que usted en ese momento tiene en su cabeza. Y aquí lo vemos claramente en esta
en este escrito prevalecía mucho el concepto de lo que se tenía en ese entonces. En ese entonces mostramos y mucha gente tenía en su pensamiento la idea de un alma inmortal. Nosotros vemos que estos pensamientos han venido a través de la historia de la iglesia y hoy en día existen. Eso es un tema que ya venía, pero lastimosamente cuando se fue a escribir, ese concepto ya se tenía una convicción teológica al momento de escribirlo. Y prevalece y prevalecía en esa época de que la recompensa final, los fieles que fallecen, que cuando los fieles morirían, esa era la recompensa. Ellos pensaban que un alma moría, una persona moría y automáticamente había una recompensa, el cielo o el infierno. Entonces, prácticamente esto surge de una interpretación, de una convicción teológica de la época. Así es, Diego. Y quisiéramos saludar en esta noche a algunos amigos que ya están conectándose. Katy Quintero Serpa dice, buenas noches, amigos. Deseo que el Espíritu Santo sea con ustedes y cada uno de los que estamos presentes. Gracias, Katy, por tus deseos. Dios también te acompañe y te dirija. Cecilia Leguizamón dice, buenas noches, mis hermanos. Mi Dios los bendiga y los guíe en este estudio. Gracias, Cecilia. También que Dios la acompañe y podamos comprender juntos este estudio. Jenny Suárez dice, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jenny. Gracias por el saludo. Jimena Solarte, buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, amiga. Dios le bendiga. Alicia Lozano, muy buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Alicia, que Dios te acompañe y podamos aprender y ser bendecidos esta noche con este estudio. Luz Marina Suárez Camacho, buenas noches, mis queridos hermanos. Que Dios hable por medio de ustedes de su palabra. Claro que sí, eso es lo que esperamos, que la palabra de Dios sea la que hable más que nosotros. Andrés dice, buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Hace rato no lo veía por ahí, lo extrañábamos. Brandon Martínez, buenas noches, hermanitos. Dios dirija estos mensajes. Gracias, Brandon. Que Dios también pueda dirigir su vida en todos los aspectos. Quisiéramos decirle a los que están aquí compartiéndonos estos saludos tan maravillosos que pueden dejar allí sus comentarios, pueden dejar sus preguntas y también pueden dejar sus peticiones para al final orar por ellas. Bueno, y algo que me gustaría preguntar con respecto a lo que estamos viendo, que acaba de plantear Freddy y Diego, es que ¿cómo así? Entonces una sola coma puede cambiar el sentido de una oración. Sería una buena pregunta para el público, ¿cierto? Para que dejen los comentarios. ¿Una sola coma puede cambiar todo el sentido a una idea? ¿Qué tal esa pregunta? Para que allí puedan nuestros amigos dejar su comentario, decir qué opinan. Y lo otro me pareció interesante lo que dijo Diego. Hasta el siglo IX después de Cristo es que aparece agregan los signos a la Biblia. Interesante. O sea que antiguamente no existía ningún signo o no se habían agregado, ¿no? El griego no tenía ningún signo con respecto a eso. Eso es para que lo analicemos, porque hay muchos que defienden la idea del alma inmortal y dicen que eso de la coma no es así, que eso no tiene nada que ver. Pues si uno tiene algo de gramática, entiende que la puntuación es importante, ¿no? La puntuación es vital a la hora de leer un texto. Bien, entonces miren que hay evidencia inequívoca de que esta interpretación no era la única forma en que se entendió el pasaje en los primeros siglos de la Iglesia. Traducciones antiguas, citas de los escritores de la Iglesia e incluso signos específicos en los manuscritos griegos dan testimonio del hecho de que la lectura alternativa tuvo en realidad defensores en el cristianismo temprano. Y quisiera de pronto resaltar algo que había comentado anteriormente Diego con respecto a esa parte, y es curioso que sí, hombres fueron los que han venido trabajando en la traducción de las escrituras, y lastimosamente mucho pensamiento humano a veces trata de meterse en ese cuento, ¿no? Y trata de permear una información, y eso es lo que de pronto podemos ver allí. Se dio por sentado la idea del alma inmortal y por eso esa coma pudo cambiar toda una idea totalmente. Pero si uno es sincero y uno es un estudiante de la palabra de Dios, uno puede ver que eso cambiaría y contradeciría muchos textos bíblicos. Por eso yo creo que a la hora de uno de estudiar la Biblia tiene que mirar no solamente lo que dice un texto, sino que ir por toda la Biblia a ver si la idea permanece en todo lado. Y si es así, ahí sí podemos nosotros decir, escrito está. Si no, yo creo que deberíamos más bien no decir nada con respecto a eso.
Bueno, lo que nos está hablando Oscar es muy importante con respecto a lo que, digamos, no se les olvide que tenemos solo un autor en la palabra de Dios. En las clases, en las primeras clases que estuvimos nosotros de este programa, que los invitamos también a que lo puedan ver, la primera temporada, estuvimos hablando precisamente de la escritura. Y cuando hablábamos de la escritura, hablábamos de solo un autor. Aunque Dios había utilizado instrumentos humanos, él era el autor real de la escritura. Ahora, un autor no se debe contraírse, o cuando él quiere cambiar una idea, por lo general reitera la idea y hace la corrección y tiene que ser muy literal. En cambio, Dios no hace ese tipo de correcciones. Nosotros somos los que tenemos la dificultad. En este caso, ¿cómo que es? Una dificultad primero que viene la Biblia escrita de un idioma que es diferente al español, el cual pues nos ayuda a nosotros, lo que no nos ayuda en este sentido es que como viene en otro pensamiento diferente de otra cultura, en este caso traducirlo nomás al español, nosotros en nuestro propio lenguaje requerimos de muchos signos de puntuación para que el mensaje llegue con la intención real. Incluso en el hebreo o en el griego, ellos tenían la facilidad de que para una misma palabra tenían diferentes tipos de escritura, ¿no? Diferentes escrituras y daban diferente significación. En cambio nosotros, por lo general, tenemos una palabra para diferentes tipos de significación y eso nos resta también importancia. Yo quiero mostrarles en este preciso momento algo que nos muestra la escritura con respecto a lo que es la palabra hoy, que realmente es como dentro de la frase, dentro de ese versículo de Lucas 23, es la parte más difícil de llevar a la realidad, ¿sí? O sea, de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a mirar estos ejemplos y yo les voy a mostrar en este preciso momento varios versículos y me gustaría de pronto, muchachos, ustedes que están ahí conmigo, me están acompañando, que miremos versículo por versículo y si hay algo que apuntar, ustedes pues me ayudan ahí también a agregar. Entonces, al contrario de lo que el mundo se alega, colocar una coma después del hoy no lo hace que la palabra hoy sea superflua. Se ha argumentado correctamente que el uso hoy puede introducir o cerrar una declaración. Es apenas un modismo semítico que tiene por objeto intensificar el significado y la solemnidad de la declaración que sigue y que acaba de ser pronunciada. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos ahí en el texto que el Señor está haciendo una declaración y la palabra hoy tiene una fuerza diferente sobre el resto del versículo que él está citando, el resto de la frase que está citando. De hecho, este modelo es muy común en la escritura. Y yo les voy a mostrar aquí en este preciso momento en un libro que es el de Deuteronomio, que es un libro que directamente Dios le dictó a Moisés. Hay más de 40 ejemplos de expresiones como las que estamos viendo. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 4 y el versículo 26. Mire lo que dice este versículo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días. Entonces ahí. Y es interesante que este texto es directamente del hebreo antiguo, ¿no? Porque este es escrito por Moisés. Y en este texto lo que nos está mostrando Dios es que es una declaración con fuerza y donde marca la fuerza es en la palabra hoy. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿No le parece como contundente lo que está diciendo el Señor en ese preciso momento? Claro, porque es que la palabra hoy prácticamente está mostrando algo que no va a, o sea, prácticamente da una seguridad de cumplimientos, como asegurar, como cuando yo le digo a usted, mire, le aseguras esto, no, el Señor dice, te aseguro, o cuando simplemente hablaba, dice, te aseguro hoy, no mañana en el futuro, hoy mismo, ya al instante, que va a suceder esto, así como se lo dijo a Ladón, te aseguro hoy que estarás conmigo en el cielo o en el paraíso. Esto es muy importante entenderlo y yo creo que a través de todos los versículos que Freddy va a leer, vamos a dar y comprender como ese contexto, esa palabra hoy, qué poder tiene. No es una cosa, una oración que no tenga este hoy, que le pongamos este hoy, le da como una importancia, como que, mejor dicho, el Señor hoy me prometió esto, no mañana y a futuro, sino ese hoy genera
un impacto para muchos versículos, incluso los vamos a ver, pero esto es importante comprenderlo para cada uno de nosotros. Mire que acá tengo otro versículo. Oscar quiere decir algo. Yo pienso que el término es como cuando uno dice en la actualidad, dice, hoy les prometo que voy a cambiar. No es que hoy mismo cambié, sino que, cierto, algo parecido. Exactamente. Porque yo no es que cambie de un momento a un instante. Es más o menos eso, ¿no? Mire otro texto que les quiero mostrar que está también en Deuteronomio 6:6. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuándo lo estaba diciendo Dios? Hoy. Si se dan cuenta que ahí lo que hace la frase es como reiterar la posición de Dios con respecto a lo que está sucediendo. O sea, es como cuando hace un juramento, como lo que está diciendo ahorita Oscar. Yo le prometo hoy que voy a cambiar, pero no le está diciendo que hoy cambia. ¿Sí ve que es la misma intención en este texto? Le tengo otro texto para que lo puedan mirar. Miren lo que dice Deuteronomio, también nuevamente, capítulo 7, versículo 11. Guarda, por lo tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cómo lo ven? Está haciendo una reafirmación nuevamente, ¿sí? Y mire que lo interesante de estos textos es que Dios, por lo general, cuando utiliza la palabra hoy, es cuando está haciendo un juramento o está haciendo una demanda. ¿Sí lo has notado? Sí. Él hace un juramento y es una declaración de tiempo instantáneo para él, ¿no? Como diciendo, declarando firmeza en el instante. Y también cuando hace una promesa o cuando hace una bendición, también da con esa intencionalidad, ¿no? Hay otro versículo que le quiero leer, aunque tengo muchos ejemplos, como les decía, hay más de 40 ejemplos en Deuteronomio, y es interesante el libro de Deuteronomio porque también en el capítulo 28 encuentra usted las maldiciones y las bendiciones, ¿no? Bendiciones y maldiciones de Dios. Quiere decir que es como un libro declaratorio de Dios con respecto a los procederes y la vida de los hombres. De por sí el libro de Deuteronomio es como un resumen de todos los anteriores, ¿no? Mire lo que dice Deuteronomio 8:19. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y sirvieres a ellos y te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Miren nuevamente, es una declaración, ¿no? Haciendo énfasis de una postura de Dios que está tomando en ese preciso momento. Y ahora analicémoslo con lo que sucedió con Lucas. Dígame si acaso Jesucristo no estaba colocando una postura de pensamiento ahí en la cruz. ¿No les parece, muchachos, que él estaba tomando una decisión, una determinación en ese preciso momento en la cruz? Por eso enfatizó en la palabra hoy, como diciendo una declaración firme de tiempo y concisa con respecto a lo que él estaba tomando. Bueno, muchachos, ¿qué más podemos hablar con respecto a eso, Diego? Bueno, digamos que importante esta declaración porque sí le da un sentido más ilustrativo a este tema que hemos visto. Bueno, vamos a mirar, bueno, la evidencia textual. Para nosotros establecer el significado de la declaración de que Jesús en la cruz es importante considerar toda la enseñanza bíblica concerniente al momento cuando los salvados entrarán como su recompensa al paraíso. Digamos que a ese paraíso no hay duda que Jesús se refirió que al cielo. Vamos a ver algo muy importante en estos momentos. Vamos a ver este versículo, 2 Corintios 12, de 2 al 4, donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerno no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el ¿qué? Tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice, el 4 dice que fue arrebatado del paraíso, donde oyó las palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Aquí vemos algo muy importante, dice, a la eterna morada de los redimidos en la Nueva Jerusalén, en la cual se hallará el árbol de la vida y el trono de Dios, que esto aparece en Apocalipsis 2:7, que lo vamos a leer claramente acá. Apocalipsis 2:7 dice, Apocalipsis
2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vemos claramente este tema. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Dice el 4, y verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni la luz del sol, porque el Señor, Dios, el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí vemos algo importante y vemos, bueno, una noción de paraíso. En otro pasaje Jesús se refiere a las muchas moradas en las casas de Dios y al tiempo cuando vendrá. ¿Recuerdan esto? Que hay muchas moradas que Él está preparando cuando Él vendrá y va otra vez a tomar consigo mismo a los suyos, que esta declaración la encontramos en Juan 14:1-3, donde muestra, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. El 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esta oportunidad invita a sus seguidores a heredar ¿qué? El reino preparado para aquellos. ¿Desde dónde? Desde la fundación del mundo, que esto lo encontramos en Mateo 25:31, que habla de qué? De que cuando, el Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y sigue acá y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí vamos a ver otro acontecimiento. Este acontecimiento será un glorioso momento de reunión en el cual ocurrirá cuando en la celebración final y completa de la liberación del pecado, que este es otro hecho ilustrativo que lo encontraremos en Juan 22:14. Aquí lo vemos claramente, Juan 22:14, Juan 14:1, perdón, 22:14-18, perdón. 22. Recordemos que todos estos pasajes que actualmente nosotros estamos viendo son pasajes que muestran que eventos futuros y que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros vemos esto, vemos que, bueno, es una promesa futuro, no inmediata. Y esto es importante entenderlo. Lucas 22:14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dijo que gracias, y dijo, tomad esto, repartiendo de vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Todas estas cosas muestran claramente que son hechos futuros, que van a suceder en un futuro que para muchas personas pueden ser, para muchas personas, si nosotros conocemos el contexto histórico, entenderemos que, bueno, esto se presenta para los eventos finales, pero no muestra algo inmediato. El Señor en ninguno de estos versículos mostraba la inmediatez de la recompensa de los justos, nunca la mostraba, se hablaba de cielo, y al final cuando lo decía, ¿cuándo qué? Cuando el reino de Dios venga, no cuando usted muera y encontrará el reino automáticamente. Todas estas futuras las vemos y prácticamente nos muestran que es un evento que sucederá en un futuro, no inmediato. Totalmente de acuerdo. Y es que si analizamos nosotros la idea bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, es que la recompensa, la vida eterna, la resurrección, es un acontecimiento futuro.
no inmediato a la muerte de cada persona. Y hay muchos textos que lo validan como los acaba de leer bien Diego, pero me parece interesante esa promesa que Jesús hace en Juan 14, 1 al 3, que dice que hay muchas moradas en la casa del Padre y que va a ir a prepararlas. Es interesante, ¿no? Si nosotros creemos en esa promesa, dice que cuando Él vuelva, nos tomará y nos llevará a esas moradas. Si yo creo en esa falsa idea de que cuando muero de una vez me voy para el cielo, quiere decir que Jesús cada que muere una persona va y se la lleva, viene y se la lleva. O sea, ¿cuántas veces ha venido Jesús? Si la Biblia habla de una segunda venida como su segunda aparición aquí a la tierra. Entonces debemos empezar a meter, aparte de la teología y de la parte lógica, a meterle sentido común a esto, porque realmente es muy claro. Para uno creer que el ladrón de la cruz, cuando murió inmediatamente se fue al reino de los cielos, tenemos que analizar algunos otros aspectos. Y ahorita vamos a ver algo más que me parece interesante porque recordemos que cuando Jesús resucita, la primera persona que se acerca a verlos es María, María Magdalena. Y recordemos que María lo iba a tocar y qué le dice Jesús? No me toquéis porque no he subido al Padre, no he sido glorificado. Bueno, ¿cómo así no ha ido al cielo? Luego no le dijo al ladrón que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Ahí vemos algo para analizar. Sí, Entonces, señor. miren, la diva de la inmortalidad, según la presenta la Biblia, y Pablo enseña que los creyentes que fallecen saldrán de sus sepulcros en la segunda venida de Jesús. Eso lo hemos registrado en 1 Corintios 15. Mire que allí en 1 Corintios 15, del versículo 20 en adelante dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí claramente nos está dando una información con respecto a la resurrección. Y miren lo que dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo ¿qué? Todos serán vivificados. Y versículo 23 dice algo interesante, pero cada uno en su debido orden. Primero, ¿quién? Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Sí oyen aquí la parte interesante aquí del versículo 23? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y me parece más interesante también lo que dice el versículo 51 de 1 Corintios, capítulo 15, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con respecto a ese versículo último, vemos que hay necesidad de que esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Pero ¿en qué momento lo está diciendo? En la segunda venida de Jesús. Cuando leemos el contexto de Corintios 15, nos está hablando de ese momento glorioso cuando Jesús vuelva por segunda vez. Y claramente está diciendo que hay un orden en la resurrección cuando leemos los versículos 20 al 23. Hay un orden. No es que esto es cada que alguien muere ya se va para el cielo. Lastimosamente hay muchas personas que tienen ese sentimiento, esa idea, porque es la tradición, porque es la costumbre. Ay, no, ya se murió la persona y para que de pronto la persona se sienta mejor, le dicen es que él ya está en el cielo y de allá lo está cuidando. Esa es la idea. Pero por ningún lado encontramos eso y la verdad es mejor decir la verdad duramente que decir livianamente la mentira, porque la mentira nos va a llevar a la muerte. Eso es lo que causa la mentira, llevarnos por el camino equivocado y mantenernos en la oscuridad. Entonces, con respecto a esos versículos, son muy claros. Miren que los justos resucitados y los justos que estén vivos serán entonces arrebatados juntamente para encontrarse con Jesús en el aire y así estar para siempre con él. Y 1 Tesalonicenses 4:17 nos reitera la misma idea. Vamos a ir a Tesalonicenses. Miren que Tesalonicenses es muy puntual
es muy claro y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los que fueron resucitados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ¿qué? Con el Señor. Interesante. Es importante notar que, de acuerdo con Pablo, es la resurrección de Jesús, no su muerte, lo que da a los justos la esperanza de la vida eterna. 1 Corintios 15, 16 al 19 nos dice lo siguiente. Miremos lo que dice 1 Corintios 15, 16 al 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, nosotros sabemos que Jesús resucitó y por eso anhelamos ese momento cuando Él venga y colectivamente resucite a todos los que murieron en Cristo, no individualmente. En ningún lado está esa idea. Entonces, para que tengamos cuidado con esa parte. Entonces, miremos lo siguiente también con respecto a esto. Por tanto, ¿habría sido extraño que Jesús hubiera prometido al ladrón que estarían juntos en el paraíso ese mismo día? Más aún, la Biblia también enseña claramente que el día que murió, Cristo fue al sepulcro. ¿A dónde fue Cristo? Al sepulcro. Lucas 23:50. Veamos lo que dice Lucas 23:50. Claramente dice lo siguiente. Lucas 23:50 dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Versículo 51. Veamos lo que dice el versículo 51. Este que también esperaba del reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 53. Vamos a ver qué dice allí. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Aquí nos da una información bien clara con respecto a esto. Y si seguimos leyendo, vamos a entender realmente qué fue lo que ocurrió. Argumentar que solamente el cuerpo de Cristo fue al sepulcro mientras que su espíritu ascendió al cielo es ignorar que temprano en la mañana de la resurrección Jesús le dijo a María que no lo tocara porque aún no había subido a su Padre, lo que les había comentado ahorita. Entonces, estos textos bíblicos, si entendiésemos que ese mismo día el ladrón fue al cielo, al paraíso, estos textos bíblicos estarían contradiciendo ese hecho. Entonces, vamos a ver qué más nos puede decir Freddy con respecto al tema. Es muy interesante lo que Oscar está diciendo y me llama mucho la atención lo que es el capítulo 20 de Juan y el versículo 17, porque el mismo Señor Jesucristo es, de boca de él, manifiesta que no había ido al cielo todavía, o que no, pues, no había hecho, digamos, si fuera para concretar esa idea. Mire lo que dice ahí, y quisiera enfatizar en ese para continuar con lo que veníamos hablando. Y mire lo que dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y les subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vemos por temporalidad, si fuera así, como la declaración, como ellos lo toman, que fue hoy, pues Jesucristo en ese día no fue. Y aquí en este texto lo está aclarando. Porque si se dan cuenta, Oscar y Diego, en este versículo de los que se basan para reiterar que Jesucristo le prometió y que realmente esa persona que fue ladrón subió al cielo, tendríamos que verlo bajo la línea temporal, o sea, en ese preciso día Jesucristo fue al cielo y tenía que haber visto al Padre. Pero si lo miramos bajo la línea temporal, no fue así, como lo declara ese texto. Y es muy interesante porque nomás con ese versículo se estaría descartando la noción que ellos tratan de reiterar, ¿no? En ese versículo de 20 y 17. Ahí se acabaría por completo. Quiero mostrarles también otro con respecto a lo que venimos hablando, que es muy interesante. Ahora, por consiguiente, no parece apropiado concluir que Jesús prometió tanto él como el ladrón penitente estarían juntos en el paraíso en el día de su muerte. ¿Sí ven? La misma evidencia bíblica nos muestra que no podría ser así. Si la coma es colocada antes del hoy, se vuelve virtualmente es imposible reconciliar este pasaje con lo que enseña toda la Biblia. O sea, des en cuenta, una coma puede cambiar completamente el significado de un texto, incluyendo lo que Jesús mismo enseñó.
porque Jesús, él estaba, por ejemplo, en este texto que le estaba citando ahí en Juan 20:17, él mismo estaba enseñando que no había ido al Padre, entonces estaría diciendo que Jesucristo es mentiroso. Ahora, ¿qué más puede decir? Concerniente al tiempo cuando los fieles fallecidos recibían su recompensa final, o sea, él estaría mintiendo también que cuando viniera por segunda vez iba a dar a cada quien según sus obras, como ayer también lo analizamos con el caso de Lázaro y el rico, y que al final Jesucristo es cuando va a entregar la recompensa. Entonces, virtualmente también estaría desmintiendo esa noción. Poner la coma después de hoy es un modismo semítico que enfatiza el significado del anuncio. Como lo habíamos mostrado en Deuteronomio, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Enfatizando el acto que estaba declarando. Era una declaración y por eso lo que es colocar la coma antes y no después cambia completamente la noción de lo que nosotros venimos en este caso hablando con respecto a este tema. Es muy interesante para cada uno de nosotros entender lo importante que es mirar pasaje por pasaje. Lo dijo ahorita Freddy, y es verdad, si nosotros diéramos que cuando el Señor Jesucristo le prometió a Ladrón que iba a entrar hoy al cielo, y si miramos esto contra otros versículos, o incluso el versículo que miramos ahorita de Juan, el Señor sería mentiroso, y esto es, creo que claramente es preferible decir otras cosas, pero que mismo Jesucristo sea mentiroso no cabe en ninguna mente o en ningún ser humano decir esta, digamos, blasfemia, porque esto sí ya sería una blasfemia contra Dios, y parte de esto debemos entender que, bueno, muchas veces uno escucha de pronto muchos temas y solo se abarcan en un versículo. Pero bueno, yo creo que con todos esos programas, a cada una de las personas que se han conectado, digamos que se ha demostrado, la Biblia sola ha demostrado que es necesario estar mirando en un lado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, mirar aquí en este libro, mirar en el otro, para que haya una armonía. Es difícil, lastimosamente uno escucha hoy en día muchas veces que hay personas que utilizan un pasaje y con ese pasaje absolutamente arman una historia, una prédica y muestran y transgiversan lo que quiere decir la Biblia. Pero es que el Señor, la Biblia es tan grande que por eso es necesario enriquecerse y utilizar varios pasajes. ¿Por qué? Porque cuando usted utiliza pasajes del Nuevo, del Antiguo Testamento, de un libro, de otro, le está dando usted que una veracidad a todo lo que usted cree, a todo lo que el Señor ha mostrado. Y esto sirve, ¿por qué? Porque si vemos que si esto se decía desde el principio y lo termina en Génesis validando, para nosotros hay una gran seguridad. Por eso aprovecho el momento para invitar a cada una de las personas que nos están viendo, es que estudiemos, que tengamos el tiempo para buscar corroborar cada cosa que encontramos en nuestras Biblias y enfrentarla contra ella misma. La Biblia no necesita ser enfrentada contra seres humanos, sino contra ella misma. Y usted se van a dar cuenta de algo maravilloso. Ella siempre va a decir claramente la verdad. Cada vez vamos a encontrar nueva luz en ella y es importante entenderla. Bueno, ya finalmente hay además amplia evidencia histórica para demostrar de que esta forma de entender el pasaje no es nueva ni legítima. Importantes segmentos de la Biblia primitiva aceptaron esta lectura. Mire, escuchemos cómo aceptaron esta lectura. Dice, de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Mire, ya esta manera en que realmente se toman las cosas ya muestra algo que realmente encaja con todo lo que hemos visto, no con un pasaje, ni con una fábula, ni con una historia, no, ya encaja con absolutamente el Génesis hasta el Apocalipsis. Mire, y vuelvo y lo repito, de cierto te digo hoy, ese hoy ya dice, oh, yo creo que el ladrón con su dolor, cuando estaba en ese momento en la cruz, ustedes saben que morir en la cruz era uno de los eventos más agónicos que una persona podía morir, porque la idea de esto era que la persona agonizara, sufriera, que estuviera viva, pero no disfrutando, al contrario, estaba sufriendo cada segundo, no podía respirar. Y yo creo que cuando el Señor Jesucristo le aseguró ese mismo, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que hoy le dijo él,
bueno, todo este sufrimiento me arrepentí, vale la pena porque conocí al Dios verdadero. Y es muchas veces cuando dice, bueno, el día de salvación es hoy, porque no es ni mañana ni pasado mañana, es hoy. Es hoy me muestra algo que debemos actuar, así como el ladrón reconoció que en ese momento él tenía una promesa, como sí, como todas las promesas que aparecen en la Biblia. Y digamos que aún después de que la creencia en la inmortalidad del alma se había vuelto predominante en la cristiandad, muchas personas a través de la historia han defendido a capa y espada esta declaración. Y vuelvo y la repito, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Qué promesa maravillosa, no solo para el ladrón, sino para cada una de las personas que nos están viendo, que el Señor Jesucristo nos aseguró hoy que estará con nosotros, nosotros estaremos con Él en el paraíso. Y eso depende de algo y una decisión que debemos tomar. ¿Cuándo? Hoy. Sí, señor. Y mire que con respecto a lo que Diego ahí está afirmando, cabe notar algo. Yo me ponía a analizar, bueno, si es tan clara la evidencia bíblica y el pensamiento que se viene trabajando es tan claro, ¿por qué entonces algunos predicadores dicen que no, que esa coma no tiene que ver, que eso no es, que eso es mero cuento? Pues yo me puse a analizar y a escuchar algunos temas de algunos predicadores que creen en el alma inmortal. Imagínense que para poder darle forma a su idea, dicen que es que el paraíso no es el mismo cielo donde está el Padre, sino que es un lugar intermedio. O sea, eso es lo que creen. ¿Para qué? Para justificar lo que dice Juan 20:14, donde le dice Jesús a María que aún no ha subido al Padre. Entonces ellos dicen, no, es que él no había subido al Padre, pero sí había ido a un lugar llamado paraíso que está intermedio entre el cielo y la tierra. O sea, algo parecido como al purgatorio, pero al revés. Entonces, eso lo hacen para justificar, o sea, tienen que traer otra mentira para poder justificar y argumentar estas patrañas que no son nada bíblicas y se hacen que las personas se confundan y terminen no creyendo ni siquiera en la Biblia. Entonces, queremos leer de pronto un comentario con respecto a una de las preguntas que hicimos, pero hay dos comentarios. Cecilia Leguizamón nos escribe y nos dice Lucas 16:9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, no sé el texto, pronto si alguno de los que, compañeros Diego o Freddy, que podamos allí dar respuesta a este texto que acaban de publicar. No sé a qué se referirá del tema del Lázaro y el rico. Pues estamos refiriéndose a que, pues reiterando la idea, ¿se acuerda que habíamos tratado el tema de que Jesucristo fue a preparar moradas en el cielo? Entonces yo creo que ella estaba asociando también este texto y diciéndonos, venga, pues también hay que tener un comportamiento justo para que podamos estar en esas moradas, ¿no? Las moradas eternas. Entonces no es algo que sea inmediato, sino que también posterior a que el Señor resucitara y preparara las moradas, pues las personas iban a ser recibidas en ellas. Entonces también ahí rompería con la noción de que inmediatamente la persona cuando murió fue directo al paraíso, porque el Señor tiene que hacer una preparación para esas moradas, y eso lo hizo después de la resurrección. Creo que se refiere a eso, ¿no? Sí, fue para ese momento. Listo. Bueno, y Jenny Suárez dice, el uso de los signos de puntuación es muy importante para la formación de un texto. Permite ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia, eliminando así diferentes interpretaciones. O sea que la coma o los signos de puntuación son vitales para darle forma a una idea y para interpretar correctamente lo que quiso decir quién, el autor o el escritor. Entonces, con respecto a eso, ya vamos analizando, ya vamos comprendiendo más que realmente sí había la idea de que una coma hacía la diferencia, ¿cierto? Pero miren que el ladrón le pidió a Jesús que se acordara de él en su reino, aparte de su entrega a Jesús en el momento final de su vida. No hay nada especial en su pedido acerca del reino de Jesús. No deberíamos cometer el error de pensar que él entendía plenamente las enseñanzas de Jesús sobre el tema, pero no importa cuán elementales sus ideas mesiánicas pudieran haber sido. Jesús no le prometió un compañerismo consciente en el cielo inmediatamente después de morir. Al usar hoy, después de cierto te digo, el Salvador hizo una solemne promesa y así
sí llevó aliento y esperanza al corazón de ese hombre moribundo, pero sin precisar cuándo se cumpliría esa promesa. Jesús en ese momento, al igual que este hombre, estaba en un momento crítico. Como bien lo dijo Diego, estaba pasando por un momento de mucho dolor, aflicción, entre otras cosas. Pero aún así, miren lo maravilloso del amor de Dios, que aún estando en ese momento tan crítico de dolor, aún así pensó en el moribundo y le dio una esperanza. Le dijo que iba a estar en el reino de los cielos y de pronto el moribundo lo escuchó hablando de ese reino de los cielos como María y Lázaro y María Magdalena. Y también tenían claro ellos que en el postrer día era que iba a suceder esa resurrección, porque claramente Jesús les había prometido a sus discípulos y a todos aquellos que le siguiesen que les iba a ir a preparar una morada y cuando él viniere los atraería, los iba a llevar otra vez al reino, los iba a llevar al reino de los cielos. Entonces allí comprendemos realmente que lo que Jesús hace es darle una esperanza a este hombre y, y no es el momento exacto en la muerte de él cuando recibe esa promesa se cumple, sino que es cuando sea en la segunda venida de Jesús. Es interesante todo lo que Oscar nos está aclarando, cómo nos coloca también temporalmente en las circunstancias y en los hechos que Dios nos está mostrando. Mire que el Señor no se contradice, sino que como los habíamos mostrado, el Señor tiene un orden, tiene un proceso desde el comienzo hasta el final con todo lo que Él va a desarrollar en el proceso de salvación, y Él no iba a ir en contra de ese procedimiento, y más bien nosotros tenemos que mirar en detalle qué es lo que sucede. ¿Sí? Ahora, quisiera pensar en este preciso momento que si el ladrón en la cruz tuvo que esperar hasta ese último instante de agonía y padecimiento en la cruz para transformar su vida y declarar y arrepentirse de sus actos y pedirle al Señor que lo arrepintiera y que se acordara de él cuando volviera en su reino, eso es algo también ahí interesante dentro del mismo texto, ¿no? Porque si nosotros leemos anterior a eso, mire que el mismo ladrón le dice al Señor Jesucristo, Señor, cuando vuelvas en tu reino, acuérdate de mí. Entonces, mire que él sabía que Jesucristo iba a ir al cielo y cuando volviera lo iba a resucitar y todo lo demás. Y le aclara eso, ¿no? Entonces, ahí, nomás con ese versículo también se rompe la idea de lo que venimos hablando. ¿Por qué el ladrón dijo eso? El ladrón, él entendía que no inmediatamente iba a ir al cielo, sino hasta que el Señor viniera y lo resucitara. ¿Cierto, muchachos? ¿Qué va a decir Oscar? Sí. Y es muy interesante porque ahí nos deja más clara la idea. Y lo que hace el ladrón es en ese momento, Señor, acuérdate de mí, ¿no? Y él ya sabía eso porque por obvias razones lo había escuchado. O sea, Jesús era una figura pública y para ese entonces era imposible no haber escuchado del gran maestro. Y este hombre había escuchado y de pronto hasta fue seguidor de Jesús y de pronto se echó para atrás, uno no sabe, ¿no? Pero él sabía y él entendía que era en la segunda venida cuando volviera en su reino. Y aquí lo que hace Jesús, para que ese hombre de pronto moribundo ya no se preocupara más, de inmediato, como cuando uno quiere que alguien ya no siga sufriendo, le dice, tranquilo, hoy mismo le prometo hoy mismo a usted que cuando venga en mi reino va a estar conmigo. O sea, lo que a Jesús le interesaba era que ese hombre se calmara porque estaba sufriendo mucho y que descansara en paz porque ya iba a morir en unos instantes. Sí, exactamente. Y eso nos deja una gran reflexión para nosotros, ¿cierto, Diego? Sí, señor. Nos deja No diga, tranquilo. No, que esto nos deja, exacto, un pensamiento que, bueno, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ese ladrón sucedió, mire que el Señor, y Oscar lo dijo, yo creo que la mente de Dios es tan grande que él incluso mostraba simpatía, él mostraba un dolor en la cruz, y esto es importante también entenderlo. Él se acordó del ladrón en la cruz y también de su madre María y la encargó. Y esto lastimosamente hoy en día nosotros cuando estamos en esos instantes se nos olvida todo y nos preocupamos por nosotros, pero el Señor Jesús, aún en la cruz, con su dolor, con todas las cosas, Él mostró aún el amor que tenía por este mundo. Y también algo muy importante, como lo miramos ayer,
El ladrón tuvo esa oportunidad de que el Señor mismo le dijera que estuviera con él cuando viniera en su reino. Pero bueno, mucha gente lastimosamente hoy no tiene la oportunidad y así como hemos enfatizado mucho en la palabra hoy, es bueno darle a entender a la gente que hoy es el día en que debe tomar esa decisión. No sabemos qué pase, pero pues el Señor en su palabra claramente habla que aquel que se arrepienta, confiese que Cristo es el Señor y que guarde sus mandamientos y tenga esa fe, ese testimonio de Jesús, pues heredará el reino de los cielos y esto es lo importante para cada persona que se conectó y va a escuchar más adelante este audio, este video y este audio. Exactamente. Quisiera recordar con ustedes para reflexionar, y me gusta lo que Diego nos está diciendo, y no sé por qué a veces nosotros esperamos hasta que estemos como el ladrón en el último momento, en el último instante de nuestra vida, sufriendo y esperando para hacer un compromiso real con Dios, cuando el Señor ha sido muy paciente y durante toda nuestra vida nos ha ido llevando con un amor y un cariño. Mire que hay un texto que aparece en Hebreos capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente: determina un día, hoy. Mire que es interesante porque en Hebreos capítulo 4, versículo 7 vuelve y lo dice: determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuándo es que tenemos que escuchar la palabra del Señor? Hoy. Hoy. Y volvemos a encontrar esa misma frase, y creo que el Señor no lo colocó en vano ahí. Y es por eso que no debemos esperar también, como nos dice Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire que ya cuando llegue el sonido de esta trompeta, ya no hay promesa, no hay nada que se pueda hacer, porque el juicio ya ha pasado, las personas ya recibieron su justa elección por parte de Dios, revisaron sus vidas y todo lo demás, y ya no hay nada que hacer porque los justos van a resucitar. Entonces, esa es la invitación que hoy les tenemos a cada una de las personas, que realmente escuchen la voz de Dios y la escuchen hoy, tomen una decisión hoy, de manera que cuando el Señor venga estén dentro de ese grupo de los que están en Cristo y van a resucitar primero. Entonces, Oscar, le voy a pedir por favor que nos regale la oración en este momento para que cada una de las personas que nos están oyendo y que pueden compartir este programa pueda hacer que sus vidas tengan una decisión determinante para el resto de lo que les queda de vida y respiración en este mundo. Claro que sí, vamos entonces a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Señor y Dios, te agradecemos por este momento de estudio bíblico. Gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. Y solo el Espíritu Santo es el que los ilumina a nosotros a entender estas verdades. Que sigamos siendo dirigidos por Él, no solamente en entender tu palabra, sino en poder ser mejores personas en todos los aspectos, en pensamiento, en palabras, en acciones, que podamos reflejar realmente tu amor. Y que hoy hagamos un juramento de querer ser verdaderos cristianos. Así como se utilizaba ese término hoy en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que sea, Señor, lo que desee nuestros corazones y que hoy, Señor, podamos empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, creo que fue muy gratificante el estar con ustedes. Hay una palabra que nos coloca aquí Cecilia, donde nos dice: amén, gracias por este estudio tan maravilloso, bendiciones, hermanos. Entonces, también gracias a usted, Cecilia, y a cada una de las personas que nos han visto, ¿cierto, muchachos? Así es. Claro Y que recuerden, sí. Netflix, estudios bíblicos y algo más. Dios les bendiga. Exactamente. No se les olvide también seguirnos por nuestra página de Facebook para que les llegue la notificación de este mensaje cuando nos conectamos. Y también no se les olvide seguirnos por YouTube y Spotify. Ahí ustedes van a encontrar todas las clases pasadas donde pueden seguir así rigurosamente estos estudios. Entonces, que tengan una feliz noche y no se les olvide que Netflix son estudios bíblicos y algo más. Feliz noche. Hasta luego, muchachos.